Yo más bien pienso que incluso el reemplazo de Camilo Muriño, del que se decía, se hablaba, iba mucho más por los retos políticos que vienen. Las elecciones del 2009, la posible pérdida de mayorías o mayorías cercanas en el Congreso, la búsqueda de que el PAN no perdiera en el 2012, sacar adelante algunas reformas, enfrentar sobre todo el escenario económico que no podemos olvidar, y la que se viene, ¿no? Es decir, yo sí creo que si esto es un accidente, tiene Calderón que seguir pensando que le resta todavía más de la mitad de su sexenio, y para eso necesita un operador político. Pasar el mensaje de que esto ya se acabó, es decir, que ahora viene la mano dura, y viene la batalla y la guerra, me parecería muy delicado, salvo, insisto, en el caso en que esta agresión viene al corazón del propio círculo presidencial. Recordemos que después de Muriño, solo sigue Calderón. Ahora, tú asumes que un operador político tampoco puede ser una persona que tenga muchos conocimientos o tenga experiencia en seguridad nacional. Entonces, ¿quién piensas? Yo nomás te estoy poniendo sobre la mesa. Ana María, ¿pero qué nombre se te ocurre? Por ejemplo, ¿a quién te gustaría a ti? Alguien que tenga experiencia y que sea político son pocos en este país. Alguien que se me ocurre de Diodoro Carrasco, por ejemplo. No sé si sea real. Es panista, tiene experiencia, ya fue secretario de Gobernación, pero tiene que ser un perfil, porque también si él nombra un secretario de Gobernación que no tiene un perfil o no se le percibe con peso y fuerza, ¿cómo se va a sentar a negociar con el PRI? ¿Cómo se va a poner a negociar con Mario Fabio Beltrones? ¿Cómo se va a poner, cómo se va a poner a negociar Emilio Gamboa? O sea, tiene que ser una persona... Un policía tampoco te da la posibilidad de negociar con los actos. A ver, él maneja de otros nombres. Josefina Artes Mota. Claro. ¿Qué piensas? Es Bueno, una buena conciliación, silencio, pero no es una no, a mí me encanta la posibilidad. Ahora, esta es una sociedad machista, sin duda. Frente a un clima de hostilidad podría ser inconveniente. Ahora, si hay alguien con oficio en el entorno de Calderón, de su grupo, digamos, si no inmediato, en los círculos cercanos, sin duda es Josefina. ¿Germán Martínez? No. Yo creo que no. no. Me parece demasiado rígido, se ha dedicado a no a ser un interlocutor, sino a ser un provocador. ¿Algún nombre que te gustaría? Yo pienso que Calderón tendría que encontrar la figura equivalente a Carlos Abascal, lo que fue Carlos Abascal en el sexenio de Fox, con todos sus errores, fue la decisión más inteligente que tomó en materia de gabinete, el equivalente a Carlos Abascal, es decir, un operador político que al mismo tiempo infunda una sensación de seguridad y de firmeza. Juan Molinaro Casitas, el director del IMSS, también se ha manejado. Sí, y de hecho creo que a mí me ha comentado que uno de los nombres hasta hace unas 2 semanas que era uno de los nombres, era uno de los candidatos más fuertes. Yo creo que Juan Molinaro él sí podría percibirse como un secretario fuerte, pero desafortunadamente en el puesto que está ahorita no se le ha dado la oportunidad de que se le vea como un político con peso. Y el problema es ir de un puesto en donde no se te percibe como un personaje con peso, y luego de un día a otro renacer con peso como secretario de Gobernación, que fue un poco el caso de Muriño. O sea, Muriño se sabía que era muy cercano al presidente, era la persona que lo escuchaba al presidente, pero de transformarlo a él de un personaje clave para el presidente a que en este puesto él se convirtiera en esta figura mítica que pudiera coordinar todos los esfuerzos de seguridad y también coordinar la parte política. Eso no sucede de la noche a la mañana, ¿no? César Nava. Ese sería repetir el error. Muchos analistas consideramos en su momento, cuando la designación de Camilo Muriño, que era un error político del presidente, exhibir a su hombre fuerte, su brazo derecho, en gobernación. Recordemos que, salvo el pequeño paréntesis de Moctezuma, ningún presidente en los últimos 40 años, los presidentes priistas habían aprendido que convenía tener a un operador externo al círculo íntimo, de tal manera que siempre había una segunda instancia, porque se sabía que él no hablaba en nombre del presidente. Al poner a Camilo Muriño, quita absolutamente todas las redes de protección.
de instancias y nunca Y de mejor otra dicho, forma de ahora si se muestra la hipótesis A. Sí, claro. Bueno, yo creo que tenemos que hablar también de que en esa avión iba José Luis Santiago Vasconcelos, que no es un personaje menor. Vamos a ver una semblanza, ¿no?, rápida de José Luis. Los grupos de delincuencia organizada en México. José Luis Santiago Vasconcelos nació en la Ciudad de México el 7 de enero de 1957. Apenas en agosto de ese año fue nombrado por el gobierno federal como asesor de la Presidencia de la República para la aplicación de la reforma judicial. Desde 1993 trabajó en la PGR. Fue titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. José Luis Santiago Vasconcelos fue el principal funcionario encargado de combatir los cárteles de la droga durante el sexenio del expresidente Vicente Fox. Durante este tiempo, el funcionario participó en la captura de diversos capos del narcotráfico, como Ciel Cárdenas Guillén, Ramón Alcides Magaña, Benjamín Arellano Félix y Miguel Ángel Guzmán Loera. De estar encargado del combate al narcotráfico, fue trasladado a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR durante el gobierno de Felipe Calderón. A lo largo de su vida profesional, José Luis Santiago Vasconcelos desempeñó varios cargos dentro de las instituciones de impartición y procuración de justicia. Fuerza Informativa Azteca. Ana María, ¿tú conocías bien a José Luis? Sí, lo conocíamos, mi esposa y yo lo conocíamos, tuve la oportunidad de hablar mucho con él. Y de hecho, pues antes de iniciar el programa venía del velorio de José Luis. Y era un hombre que o se le admiraba o se le odiaba. Y de hecho tenía muchos enemigos y enemigos muy peligrosos por lo mismo. Había recibido muchas amenazas, ¿no? Habían dinero, los narcos estaban dispuestos a pagar dinero para hasta 2 millones de dólares, ¿no? Había una oferta. Y sí pudieron aparentemente detener varios atentados en su contra. Era un hombre muy amenazado, pero también era un hombre muy audaz, y lo digo, o sea, él se lleva a la tumba, pues ese es el hecho de que él pudo extraditar, fue parte de este proceso de extradición de casi 15 personajes que en un momento dado yo creo que pensaron que nunca los iban a extraditar. A mí me sorprende hasta cierto punto que no le había sucedido algo antes por el tipo de amenazas que tenía. En enero encontraron a 3 personas con bazucas cerca de su domicilio, ¿cierto? Y esos fueron los que encontraron, o sea, y los que se publicaron y los que sabemos. Yo creo que hay mucha más información de otros atentados. Y era un hombre que vivía siempre con esa idea de que había las posibilidades de que lo podían matar, por lo que él había hecho. Y en cierta forma también muy admirable, porque a pesar de eso, pues él siguió hasta el final, hasta que salió de la PGR, pues manejando casos y hasta cierto punto exponiéndose su vida, ¿no? Por lo mismo, fíjate que se queda uno reflexionando si no hay una especie de proceso de aprendizaje de la clase política, de los dirigentes del país, que estamos como en zonas inéditas y que pasamos a la siguiente fase de pensión y nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas equivocadas. Y entonces cambiamos, modificamos, pero ya estamos en la siguiente fase. ¿A qué voy? A que tú no puedes subir en el mismo avión al secretario de Gobernación y a un hombre cuya cabeza tiene precio, a un hombre que se sabe que ha sufrido 3 atentados, que algunos de los cárteles más poderosos de este país están empeñados. Del planeta, o sea, no solamente el país, son los cárteles más peligrosos del Desde luego que ahora, estoy seguro que a partir de ahora va a haber una circular de seguridad en donde estos casos no se van a volver a repetir. Pero es un poco como que vamos siempre un paso atrás de la nueva zona y de la nueva franja en la que está metido este país. Y eso es muy preocupante. No, pero también hay que decirlo, ¿cuántos policías han muerto en este país? ¿Cuántos, los niveles, o sea, no solamente en términos de los policías rasos, sino ya han escalado los niveles de policías que han matado en este país? Y yo siento que todavía la sociedad dice, bueno, como